Dice Jacqueline Roquan, dice, yo tengo dudas de cómo se sabe si fue Dios que habló a través de un profeta o fue el hombre, ya que yo anhelo ser mamá y me profetizaron que el Señor me iba a bendecir con un bebé. Yo desconfío del hombre, pero creo en Dios. Así facilita, Pastor Juan Carlos, vea, para que Sí, arrancar así suavecito. sí me gusta. En la Escritura dice, hablando de la profecía, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para exhortación, edificación y consolación. Ahí están los tres propósitos de la profecía. Y yo creo que uno, más adelante dice el apóstol Pablo, cuando uno escucha la palabra, dos o tres hablen y juzguen la palabra. ¿Cómo se juzga la palabra? Con la palabra del Señor, con lo que el Espíritu Santo testifica a nosotros acerca de esa palabra. Así que yo diría que cómo valora usted si una profecía viene de Dios o no, si cumple con estos objetivos de exhortar, edificar y consolar, y si cuando usted la pesa con el resto de la Escritura, esa palabra tiene armonía, tiene consonancia, va de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho anteriormente. O sea, Dios no va a decir algo hoy contrario a lo que dijo hace 2000 o 3000 años. Pero en el caso de ella, o sea, en el caso de esta persona que está deseando, pues nos pasó a nosotros, ¿verdad? A Juanita y un servidor, por años sabíamos que no podíamos tener, según la ciencia médica, no podíamos tener hijos, caso mío imposible, caso de Juanita muy difícil, y recibíamos constantemente palabras, y también asistíamos a un grupo donde la profecía era común, digamos, era algo que se practicaba, ¿verdad? Entonces nos habían profetizado ya varias veces de que íbamos a tener nuestros hijos, ¿verdad? Y claro, uno se aferra a la palabra, pero siempre tiene la duda Claro. de que se irá a cumplir, ¿verdad? Al pasar las semanas y pasar los meses y pasar los años y nada. Lo que dice Dios no miente, ¿verdad? Si Dios dice algo, Él lo cumple. Sí, es muy difícil en esos casos, sobre todo cuando en el ambiente estamos muy acostumbrados a escuchar muchas, ¿verdad? Palabras proféticas, cómo discernir cuál de todas esas sí viene del corazón de Dios. Lo que estamos diciendo aquí es que el parámetro sería, tiene que ir en armonía con el resto de la Escritura, tiene que ir para cumplir sus objetivos de exhortar, consolar y animar, y tiene que cumplirse, porque si algo es de Dios, se cumplirá, se hará verdad, se hará efectivo. ¿Cómo? Pero en este caso... Ahora, digamos- también, Sí, dale. tal vez algo que agregar ahí, porque yo creo que también Dios puede enviarte un mensajero, puede enviarte una palabra, pero usted tiene al Espíritu Santo. Usted puede pedirle al Señor que traiga una certeza, una seguridad en su corazón, si aquello es de Él o no es de Él. Yo le recomendaría que usted le pregunte al Señor. Y otra cosa que es sana, es bueno cuando te dan una palabra, mantenerla ahí y esperar que Dios vaya alineando las cosas, vaya confirmando. Yo creo que de buenas a primeras uno no tiene que agarrar una palabra y lanzarse de inmediato a ella si todavía en tu corazón hay ciertas dudas. Yo creo que es bueno a veces poner las palabras aquí de lado y dejar que Dios traiga primero confirmación a tu espíritu y después que vaya alineando las cosas para usted saber si esa palabra es de Dios o no es de Dios. Pero ustedes que son pastores, por ejemplo, Pastora Penny, Juan Carlos, Adiel, que está también ya en estas lides, ¿cómo organizar eso dentro de la iglesia? O sea, porque está el don de profecía, uno sabe que hay fluir del Espíritu, que hay palabra profética, pero digamos, tiene el pastor que tener mucho cuidado en decir, bueno, quiénes pueden soltar una palabra en determinado momento o quiénes pueden imponer manos, porque en ese tema de imponer manos se dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo entonces el pastor puede organizar de tal manera que no se convierta eso en un conflicto para las personas? En mi iglesia no hay mucho problema porque no somos de esa tendencia, entonces eso no pasa. Difícilmente pasa, ¿verdad? Así que yo no puedo dar aquí mucha instrucción en lo que yo no hago. Pero ¿verdad? Roger decía Pastora algo... Penny, pero Pastora Penny, ¿cómo hacen ustedes en su iglesia? Por ejemplo, tienen un evento, ustedes se ve mucho, ¿verdad? Se organizan eventos y hay pastoras o pastores, evangelistas, invitados. Ustedes se ponen de acuerdo antes, tienen que conocer cómo es la estructura de la iglesia, cómo, o sea, tiene el pastor que poner estas cosas de previo anunciadas a quien esté ahí tomando el micrófono. Yo creo que sí hay que hablar primero con las personas, pero creo que es más efectivo enseñar a la iglesia a que puedan aprender a identificar si una palabra profética es de Dios o no es de Dios. Y ahí creo que viene el trabajo de nosotros como pastores de la iglesia, es a que puedan
¿cómo se podría decir? ¿Cómo es la palabra? Como identificar, como sopesar, como evaluar si esa palabra viene de Dios. Ahora, con la palabra que estaba diciendo la persona que hizo la pregunta, yo creo que algunas veces las palabras proféticas vienen para traer esperanza donde no hay esperanza. Yo, por ejemplo, también tuve ese problema, no podía tener hijos. No me dieron palabra profética, pero decidí creerlo y empecé a decirlo para mí misma, para yo misma creerlo, o podríamos decirlo para profetizarlo que así iba a ser. Entonces, creo que es importante que puedas creer los buenos deseos que Dios tiene, porque como decía el pastor hace un momento, la palabra también tiene que traer esperanza, tiene que traer ánimo y fe a algo que donde no hay fe y donde no hay esperanza, porque las palabras proféticas en el Antiguo Testamento las vemos que siempre eran para eso, para hablar de un buen futuro. Algunas veces no era tan buen futuro, pero si te están profetizando que vas a tener un bebé y que no lo has podido tener, pues vale la pena creerlo, porque es un buen deseo de parte de Dios. Y por otro lado, hay que aprender a lo que estábamos hablando, lo último era de saber identificar si es de Dios o no es de Dios. Ella termina haciendo la pregunta diciendo, yo confío en Dios, pero desconfío del hombre. Y enfócate en la segunda parte. Confía en Dios. Dios tiene buenos deseos para ti. Y si de pronto mandó este mensajero para decirte que vas a tener un hijo, es quizás para levantar ese rayito de esperanza a que creas por un milagro. Yo sí quería comentar algo porque no me quedó muy claro lo que decía, como lo mencionó Roger, o tal vez no sé si hay gente que lo usa de esta forma, tal vez quiero salir de esta duda, a lo mejor hay alguien que pueda tenerlo igual. O sea, se puede ordenar, yo estoy de acuerdo con ordenar y he visto, por ejemplo, en diferentes iglesias que la gente que va a orar, inclusive en la iglesia nosotros hacemos, hay gente que se ha preparado, hay gente que está lista y el pastor dice, las personas encargadas a orar pueden pasar adelante. Pero en el caso de alguien que diga una palabra, no se puede, digo yo, tener que ordenar. Ustedes sí pueden dar palabra, ustedes no pueden dar palabra, porque ahí sí sería el tema del espíritu, ¿verdad? O ustedes creen que eso también se pueda regular diciendo, este grupo sí puede dar porque tienen estas calificaciones o cualidades y este grupo no. Yo creo que sí, en el sentido de que la Biblia dice, cuando hay un orden, ¿verdad? Los profetas hablen 2 o 3 a la vez, o sea, ya hay gente identificada como profeta en la iglesia y se le dice que hablen 2 o 3 y por turno. Obviamente no podemos controlar al Espíritu Santo en el sentido que nosotros somos los que decimos, ¿verdad? Quién sí y quién no, pero sí podemos darle un cierto orden para que no haya caos en la comunidad de fe. Perdón, Jonás, que yo te Y creo que lo otro que es importantísimo es instruir a la iglesia, porque hay momentos en que se puede, que alguien se levantó, la dio, pero sí, yo creo que lo que podamos enseñar a la iglesia sobre cuál es el deseo del orden, ¿verdad? El deseo del pastor de que se manejen las cosas con orden y que debe hacer una persona cuando recibe una palabra. Si después del culto se acerca a alguno de los líderes o se acerca al pastor o a la pastora y le puede comentar, que la gente pueda entender qué hacer cuando alguien le da una palabra para que eso se canalice correctamente y sea de edificación y no venga a causar un problema. Yo creo que siempre la palabra... Yo tal vez a la persona que hizo la... de desorden, perdón, ¿cuál es la palabra? No de desorden, sino que cuando una palabra es soltada por como sea, ya sea por los profetas o por alguien que recibe una palabra, yo creo que siempre cuando uno la recibe uno queda como en, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Como que uno automáticamente empieza a analizar. Y por eso decía yo hace un momento que creo que lo importante es que vayamos creciendo en aprender a discernir si es de Dios o no es de Dios. Pero eso es algo que cada quien va creciendo conforme a estar recibiendo la instrucción y lo está poniendo en práctica. Ahora sí, Jonás. Alguien que nos está viendo tenga la duda de... Ya se me olvidó lo que iba a decir antes y lo que iba a decir. Para alguien que tal vez esté teniendo la situación de esta hermana y que nos pasó a Juanita y a mí, yo recuerdo nosotros recién casados y cuando ya supimos la noticia médica, Juanita se aferró ahí al Salmo 113 y el versículo 9 dice, él hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de hijos, aleluya. Y ella marcó ese versículo y le puso la fecha, ¿verdad? Por ahí tenemos esa Biblia, debe estar esa Biblia todavía. Cuando ¿se acuerda? Cuando leíamos la Biblia de
todavía las leemos, pero ahora están Correcto. todas ahí en el aparato, ¿verdad? Entonces, ahí está esa Biblia marcada con la fecha y de 1986, yo creo, 85. Y bueno, gracias a Dios, Dios hizo el milagro en nuestras vidas y tenemos 2 preciosas hijas y hasta un nieto ahora, ¿verdad? Que nos tiene locos a Juanita. Sabía que lo iba a mencionar. Así es que para esta persona, aférrese a la palabra de Dios, no importa qué profeta se lo dijo. A mí me han dado profecías, profetas reconocidos que no se han cumplido, ¿verdad? Y yo veo que, bueno, ahí tal vez fue la carne, fue la emoción, o tal vez no se ha cumplido todavía O no es nada el más. momento, claro. Así que no importa. Sí, entonces uno dice, wow, este profeta, ¿verdad? Como también me han dado palabras hermanos que uno ni conoce, hermanos sencillos, y ¡pum!, ¿verdad? La pegan al momento. Entonces, yo creo que uno no se tiene que aferrar a quién se lo está diciendo, sino nada más discernir, pedirle a Dios que si es de Dios, que uno pueda tener confirmación en su espíritu. Eso es muy importante, y aferrarse a lo que dice la palabra.